El trabajo final de grabación lo hemos denominado el turismo rural comunitario, una alternativa para la generación de empleo y el desarrollo sustentable en el municipio de Santa María del Real, Honduras. Santa María del Real es un municipio que queda al oriente del país, en una región, en un departamento que se llama Olancho, que tiene sus inicios allá desde el periodo colonial. Es conocida esa región con este nombre. Quien me orientó, estuvo pendiente ahí de la parte académica, mi tutora, la profesora y máster Melania Portilla Rodríguez. Estas son dos imágenes de Santa María del Real, una de la plaza central de Santa María, es decir, esta iglesia más o menos es de los 1700, y estos son ciertos murales o ciertas fachadas, ciertos murales en las fachadas de los edificios, que ahora es muy común en ciertos municipios que están interesados en la parte turística como tal, ¿no? Una vez que inicié este posgrado, había que definir un tema. Estaba interesado en Santa María del Real, estaba ligado de alguna u otra forma por mi interés ahí en el municipio. Estaba trabajando en el colegio de Santa María, pero ellos siempre decían que la parte turística era muy importante o que tenía mucho potencial en el municipio. No obstante, cuando uno revisa las estadísticas o la realidad social que tiene el municipio, nos encontrábamos con un contexto contrario, ¿no? Tenemos una población económicamente inactiva de 59.15%, es decir, una cantidad muy grande, una tasa de desempleo de 49%, un ingreso per cápita que más o menos, si tenemos el conjunto de familias, el 62% recibe menos de $2 diarios, es decir, más o menos el equivalente a 40 lempiras. Hay una migración constante de la población local hacia Estados Unidos y España, principalmente hacia Estados Unidos. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, que es parte del gobierno central, el índice de pobreza en el municipio es de un 61% y un índice de pobreza extrema de 45%. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que teniendo todo este contexto, las personas del municipio planteaban que el turismo rural podría ser una alternativa para la zona? Es decir, vamos a ver un poquito más adelante de esos potenciales turísticos que tiene Santa María del Real, pero la pregunta o el problema de investigación estaba encaminado a por qué el turismo rural comunitario es una alternativa para la generación de empleo y el desarrollo sustentable en el municipio de Santa María del Real. Podía ser que solo fuera una percepción de las personas que a través del turismo rural se podría de alguna u otra forma promover el desarrollo sustentable y la generación de empleo allí en el municipio, ¿no? Por ahí planteé el problema de investigación. Por ello, de este problema, planteo estos objetivos de investigación. Una, que es analizar el turismo rural comunitario como una alternativa para la generación de empleo y desarrollo sustentable en la población de Santa María del Real en el periodo 2018-2020, en el marco de una economía territorial ampliada. Planteo este objetivo en esta última parte del objetivo general de economía territorial ampliada, porque conversando con mi tutora y también por las lecturas que desarrollé, el sector turismo no se puede desarrollar solo, es decir, que solo vamos a desarrollar esa parte, sino que tiene que ver con una visión intersectorial en todo el territorio, para que podamos en realidad tener un desarrollo que se pueda mantener en el tiempo. Para ello, se plantearon estos objetivos: una, diagnosticar la situación socioeconómica y ecológica del municipio de Santa María del Real; dos, describir las potenciales turísticas que tiene el municipio; y tres, mapear estos actores que están relacionados con la implementación o la puesta en acto de una estrategia comunitaria para el desarrollo del turismo rural y que de alguna u otra forma esté ligada o esté vinculada con la generación de empleo.
De los objetivos de investigación, generalmente lo que hice fue vincularlo con una pregunta de investigación. Los primeros dos objetivos están relacionados con la primera pregunta, que cuál es la situación socioeconómica y ecológica y turística del territorio de estudio, es decir, que basándose un poco en este concepto de desarrollo sustentable, esas tres traté de orientarlas también con la orientación del objetivo de investigación, sumado mi interés en el sector turístico, que es esta parte que tenemos por acá. Y estas más preguntas están más asociadas a la posibilidad de la puesta en acto de esa estrategia comunitaria, que va un poco con esas posibilidades de vinculación entre los productores, esas capacidades organizativas que se pueden dar en Santa María Real, y qué capacidades también es necesario incorporar, es decir, qué es lo que tenemos y qué faltaría incorporar para la propuesta, para una futura propuesta en la parte comunitaria. El estado, en cuanto al estado actual del conocimiento, es decir, una vez que tenía el problema y los objetivos de investigación, realicé una lectura de lo que se estaba escribiendo sobre turismo rural comunitario a nivel latinoamericano. Luego lo bajé a nivel centroamericano y un poco lo que había acá en Honduras. Luego los clasifiqué democráticamente, como decimos, según las temáticas. Me encontré que en esta parte de esa revisión documental que se realizó, con el interés de este problema de investigación, lo podíamos dividir como en tres áreas fuertes. Una que es turismo rural comunitario, es decir, acá lo que encontré en los artículos o libros de investigación estaba relacionado más con esa caracterización del turismo rural comunitario, la importancia que tiene que haber de los participantes de la comunidad para el turismo rural y que se puedan mantener esos proyectos en el tiempo. Y hay artículos incluso que establecen o comparan proyectos de turismo comunitario exitosos con otros no, que fue totalmente un fracaso. Es decir, que el turismo rural como tal, si no se reúnen las condiciones idóneas con la participación de la comunidad, no vamos a tener un desarrollo sustentable de esas comunidades o de esa población. Un segundo tópico que es sobre turismo y desarrollo sustentable, es decir, que hay una preocupación por parte de los autores por la parte del turismo sustentable o desarrollo sustentable en la parte turística, es decir, si van a trabajar, digamos, recuerdo sitios arqueológicos, entonces, o si tenemos un pueblo que está trabajando turismo y empieza a recibir mucha migración de personas, eso va a tener también sus propios efectos en las comunidades, y no necesariamente solo beneficios económicos o beneficios sociales, sino que también trae, es decir, el turismo es como muy complejo, entonces hay una preocupación por la parte también de ligar el turismo con el desarrollo sustentable. Y un tercer tópico que clasifiqué aquellos artículos que están relacionados sobre el turismo en Honduras, que acá se ha trabajado mucho para la costa norte con los problemas que ha habido de estos grandes proyectos o megaproyectos turísticos en zonas que han estado en manos durante muchos años, podemos hablar incluso de siglos, de los pueblos indígenas y afro. Es decir, se les están tratando de quitar sus tierras y ha habido mucho conflicto social en esa zona, y eso ha hecho que haya tampoco una gran cantidad de artículos, pero sí que haya ciertos artículos sobre esos impactos o esas consecuencias que ha traído el turismo en la zona norte del país principalmente. También en esta parte sobre turismo en Honduras, hago una recolección de lo que se ha escrito a nivel legislativo sobre turismo acá en Honduras, es decir, aquellas leyes conexas y reglamentos que están relacionados con el turismo, que tienen algún apartado que está interesado en promover el turismo en general, no
no necesariamente enfocado a turismo rural comunitario, sino el turismo en general, desde cuando se viene trabajando el turismo como política pública acá en nuestro país hasta el presente, ¿no? Más o menos ese es como lo que encontré sobre lo que me podía interesar para mi proyecto de investigación, en este caso ya en un trabajo final de grado. Una vez que mapeé esos documentos, seleccioné aquellos que iban como a dirigir mi trabajo de investigación, donde lo debía de orientar, y estos son como los conceptos en los cuales yo me basé para analizar la realidad de Santa María del Real. Una, el concepto de desarrollo rural sustentable con enfoque territorial, que lo trabaja Sepúlveda 2008 y que también lo podemos encontrar en un libro que se escribió en 2003, que también aparece como Sepúlveda como uno de los autores, pero también tenemos a Rodríguez, Echeverrí y Portilla también, que me parece recogen un concepto interesante que es muy propio para el interés del desarrollo sustentable y la generación de empleo que estamos buscando ahí en Santa María Real. Es decir, traté de que ese concepto primara al momento de hacer los análisis de Santa María del Real. Lo otro, el concepto de gobernanza territorial, es decir, a partir de la implementación de este modelo neoliberal en la década de los 80 en toda América Latina, igual que acá también en nuestro país, bueno, un poco antes en América Latina, pero en los 80 acá en nuestro país, el, el, este sector turístico debe de generar o poner en acto una gobernanza territorial, es decir, ya no el Estado es todo, sino que hay un conjunto de actores que están interesados en el territorio y en este caso. Todos escuchan. No escucho a Orlando. Yo. No, 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 no escucho. creo que el internet de Orlando Sí, se congeló. Warner, no se te escucha. Michael, por favor, pausar la grabación. No debe tener. Listo. Listo. Comentaba de que esta parte del marco teórico lo que utilicé fue, después de hacer esa revisión en la parte del estado actual del conocimiento, entonces, cuáles iban a ser esos pilares teóricos o modelos teóricos en los cuales me iba o esos conceptos en los cuales me iba a basar para analizar la realidad de Santa María Real, y son los que tenemos por acá en el margen izquierdo de la pantalla. El desarrollo rural sustentable con enfoque territorial de Sepúlveda 2008, que igual está en un concepto de un texto que se escribió en 2003, que es de Sepúlveda, Rodríguez, Echeverría y Portilla, que me parece está encaminado directamente a lo que se está buscando en ese análisis del proyecto de investigación sobre desarrollo sustentable y generación de empleo en Santa María del Real. Igual la importancia de vincularlo a una economía territorial ampliada, es decir, aunque hay un enfoque o un interés en el turismo, pero la orientación hacia un abanico más grande en las políticas sectoriales que hay ahí en el territorio, y los actores que están dentro o intereses que están en ese territorio, que es trabajado en ambos textos. Un poco el gobernanza territorial en el aspecto de que con la puesta en acto del modelo neoliberal en nuestro país a partir de los 80, el Estado disminuyó su importancia en la puesta en acto de políticas públicas, y han surgido muchos actores o fomentan la promoción de muchos actores en estos procesos, y la importancia que tiene que haber. Algunos autores hablan de gobernanza turística, incluso lo llevan a ese nivel dentro de los territorios. Entonces quise tomar eso también porque en el territorio de Santa María
una Orlando. gran cantidad de actores que existieran esos mecanismos que generen cierta gobernanza. Orlando, Okay. Se está interrumpiendo, sí. sí, un poquito, pero se escucha bien. Okay. Adelante. Creo que ya... Sí, ya vino la electricidad, entonces creo que hoy sí tengo el otro internet. Un poco el concepto de turismo comunitario, que estos son los autores que hacen una característica sobre turismo comunitario que va enfocado hacia la participación de la comunidad en la realización, en las actividades turísticas. Y también el proyecto está vinculado con la Agenda 2030 para el desarrollo, o 2030 para el desarrollo sostenible, es decir, que hay varios objetivos que están directamente vinculados con el proyecto de investigación. Bueno, en este caso, el trabajo final de grado. En cuanto a la metodología que se desarrolló, el enfoque cualitativo, es decir, la perspectiva fue cualitativa, el método fue etnográfico, es decir, hubo una vinculación directa como investigador con la comunidad en realización de varias técnicas. Igual fue complementado con talleres participativos, es decir, en lo largo de esos 3 años desarrollé varios talleres. ¿Qué técnicas se utilizaron bajo el método, el método etnográfico? 1, la entrevista; 2, la investigación o análisis de documentos; 3, visitas de campo; 4, talleres participativos; y 5, análisis de estadísticas. Es decir, va una parte de revisión documental donde se aplicó análisis de documentos y análisis de estadísticas, y también se desarrollaron talleres y entrevistas por aparte en el caso de algunos participantes claves o de algunas personas claves que consideré existían dentro de la comunidad. La técnica para el procesamiento de los datos fue el análisis de contenido. Aquí en el margen derecho podemos observar uno de esos talleres que se desarrolló con expertos ahí, tanto de la comunidad como de afuera, que de alguna u otra forma tienen vinculación con el territorio de Santa María del Real. En cuanto al análisis e interpretación de los datos, en esta primera parte lo que se hizo fue básicamente un diagnóstico sobre Santa María del Real. No identifiqué que en la última línea base que desarrolló el gobierno central y que está que de una u otra forma también está también en los trabajos de la Municipalidad de Santa María del Real, es que hay 10.967 vecinos. Llama mucho la atención de que si se revisan las líneas bases locales de la comunidad, nos vamos a encontrar que no ha crecido la población en los últimos años, pero se debe, por lo menos la percepción es por la migración que hay de las personas hacia el exterior. No obstante, cuando uno revisa los proyectos que tiene la municipalidad, cuando está pidiendo financiamiento, me llamaba la atención de que siempre aparecen 18.000, 19.000 personas. Entonces, en la entrevista que yo le realizaba al alcalde, le decía, ¿por qué cuando uno compara los datos oficiales y con los datos que ustedes tienen en los proyectos, hay esa diferencia? Y él nos decía, no, es que nosotros contamos a los vecinos que están allá en el exterior, no solo los que están acá, porque si no, no nos dan dinero. Entonces, en realidad hay más o menos un aproximado de 10.967 personas, de las cuales un 52% son mujeres, un 48% son varones. Hay mucha juventud, tiene un bono demográfico Santa María muy, muy fuerte, un 68% es menor de 35 años, me parece que es bastante grande.
La población, me llamó mucho la atención que a pesar que es un municipio muy pequeño y que solo tiene una comunidad urbana, que es el casco urbano, que se llama Santa María del Real, el 58% está ubicado en ese casco urbano y el resto de la población, el 42% está ubicado en la parte rural. En cuanto a educación, llámese la atención de que a nivel universitario es muy poco, más o menos un 1%, a nivel medio anda en un 11%, la gran población tiene estudios de educación básica, acá en Honduras va de primer grado hasta noveno grado, no necesariamente revisando estos documentos que hablan sobre la educación básica, no necesariamente ese 62% tiene la educación básica completa, sino si alguien estaba en tercer grado, llegó a quinto grado, llegó a octavo grado, estaba clasificado en esta. Por eso le coloco estudios de educación básica. Igual en la parte de salud, vamos a encontrar que en Santa María del Real hay dos clínicas que funciona, una en la parte urbana, una en la parte rural, pero todo lo que es ya que tiene alguna complicación tiene que ser trasladado a otro municipio. En cuanto a las actividades que están asociadas con la que se dedican las personas, el 53% de la población de Santa María Real se dedica a agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Sobre todo lo que es ganadería y agricultura, principalmente los hombres. Lo otro es que más del 50%, en estas caracterizaciones que hay sobre la población, más del 50% manifiesta que se dedica o a estudiar o se dedica a la cuestión de actividades domésticas. Entonces también aquí hay que ver que este sector del 53% se está enfocado principalmente a los varones. En cuanto a los distintos talleres que se realizaron para identificar el principal problema que Santa María del Real tenía, la conclusión de miembros tanto de la alcaldía municipal en las entrevistas como también en la mesa local de turismo, en reuniones que tuve con los maestros y médicos de la comunidad, es desempleo. Es decir, encontraron un conjunto de problemas, pero una vez que lograron clasificar cuál era para ellos el centro del problema, ellos decían el problema es desempleo y todo trae distintos problemas a nivel general. En cuanto a la situación ecológica del municipio, hago en el documento una caracterización sobre la cantidad de elementos que están asociados con los recursos naturales en este territorio, pero sobresalen me parece dos fundamentales para el interés de esta investigación. Una, que dentro del municipio, dentro del territorio, hay una parte de la Sierra de Agalta que tiene una gran cantidad de recursos naturales que pueden servir de provecho sostenible para la comunidad. Y la otra, que de alguna u otra forma no se ha empoderado mucho, es del Monumento Natural del Boquerón. Es decir, está en zona en territorio de Santa María del Real, pero quien le hace fuerte al Monumento Natural del Boquerón es otro municipio, no tanto Santa María del Real. Estuvimos revisando los límites de este monumento natural, incluso en campo, y hay una grande cantidad que queda al interior de este municipio. En cuanto a las potencialidades turísticas que tiene el municipio desde una visión de la economía territorial ampliada, tiene una plaza colonial que reúne las características para que la población vaya al municipio y quiera ir, o ciertos visitantes y turistas quieran ir al municipio. Hay una gran cantidad de balnearios y restaurantes. Es productor de tilapia, que eso hace que de acá de Catacamas, de Dulce Nombre de Culmí, de los municipios de aquí alrededores, entre al municipio o vayan al municipio, visiten el municipio.
Hay murales en las fachadas de los edificios, ferias culturales y ambientales, sitios arqueológicos prehispánicos y coloniales. Es decir, acá tenemos ciertas cuevas en la Sierra de Agalta que hay restos prehispánicos, sumado también que hay unos monumentos en la zona baja de acá del casco urbano que también tiene esas características. Hay unas ruinas coloniales, el pueblo en algún momento fue movido o ese asentamiento, la población se movió de asentamiento, posiblemente por el cólera, pero en la comunidad ahí hay una leyenda que está relacionada con un animal que aparecía en el cementerio, que le llaman el infierno. En cuanto a las capacidades de articulación de los diferentes actores, esos son los actores que están relacionados con la parte del sector turístico, pero siempre en el marco de esta economía territorial ampliada, o en esa perspectiva de la economía territorial ampliada. Es una gran cantidad. Los que está en color verde son los nivel 1, como los más influyentes. Los que están en amarillo es nivel intermedio, y los que están en blanco, perdón, son los que tienen el nivel 3. En comparación al nivel 1 y 2 son los que tienen menor vinculación. ¿Quién hizo esta clasificación? Las personas que intervienen ahí en el municipio. Es decir, por ejemplo, llámese la atención que el gobierno central, ellos lo colocan como que no le dan tanta importancia en este sector. No obstante, a nivel de acá del municipio, están más cercanos la corporación municipal, las unidades de turismo que pertenecen al municipio y la unidad de desarrollo económico local. Y le dan muy fuerte al Instituto de Conservación Forestal, que pertenece al gobierno central, y lo otro a la mancomunidad de municipios que tienen incidencia ahí en la Sierra de Agalta, que es Mansa, que es como lo que es esta área protegida entra dentro de varios municipios, entonces hay de por medio. Igual aquí vamos a encontrar el segundo nivel y lo que sería un tercer nivel. Voy a avanzar por cuestión de tiempo un poco a los objetivos de la propuesta. Una vez que teníamos identificado cuáles eran los conflictos que se desarrollan en esta parte, cuáles son las vinculaciones de tanto relaciones verticales como horizontales que hay también en estos actores, sumado el diagnóstico socioeconómico, ecológico y turístico que se había desarrollado en el municipio. Entonces se procedió a hacer la parte de una propuesta para el municipio, tomando en consideración que hay un escenario ideal en la parte de los actores para la puesta en acto de una estrategia comunitaria relacionada con el sector turístico. El objetivo general fue fortalecer el turismo rural comunitario de Santa María del Real. Los objetivos específicos es un poco perfilar la mesa local de turismo como el espacio de concertación de la participación comunitaria en Santa María Real. La mesa local de turismo reúne a todos los actores que están relacionados con el turismo a nivel local y a nivel regional en el territorio, y que puede ser como es el espacio para de alguna u otra forma generar gobernanza ahí en la zona. Describir los posibles ejes estratégicos que propicien el desarrollo turístico de Santa María Real y elaborar una propuesta de estrategia comunitaria para el desarrollo de turismo en esta comunidad. El propósito a largo plazo fue un poco o está asociado a diversificar la economía, las oportunidades de empleo ahí en el municipio, hablando no solo de turismo, sino relacionado con la agricultura, con la conservación de los recursos naturales, en esta perspectiva de la economía territorial ampliada. Dentro de la visión al 2025, Santa María Real es un municipio turístico reconocido a nivel nacional, enmarcado en el desarrollo sostenible de sus comunidades y en plena diversificación de sus economías comunitarias. Y la misión es mancomunar esos esfuerzos comunales a través de la planificación estratégica con el concurso tanto de actores público-privados y comunitarios, y respeto a las identidades y derechos de las propias comunidades.
Dentro de la propuesta de estrategia, que está dirigida a esa población, a esos 10.967 habitantes, hay 4 ejes estratégicos. Uno, manejo sostenible de los recursos naturales, uno sobre gestión del conocimiento, uno sobre el componente económico y un cuarto sobre el componente social. Dentro del manejo sostenible de los recursos naturales, van ciertas acciones como campañas de reforestación porque tenemos una barrera agrícola o están avanzando mucho los ganaderos, los agricultores en las áreas protegidas, están deforestando y eso implica que hay que ayudar a reforestar esa zona. Lo otro, ciertas campañas de conservación dirigidas hacia la propia comunidad, y lo otro hacia la gestión. Ahí todas las comunidades manejan juntas de agua que hay que, por lo menos desde la perspectiva de los actores de la Mesa Local de Turismo, debería de fortalecerse, ¿no? Hay que realizar prácticas adecuadas de preparación y conservación del suelo agrícola. En el diagnóstico me encontré que se encuentran ciertos agroquímicos que en realidad están prohibidos, que no acá en el país, y que los vamos a encontrar ahí en la zona y que al final caen en las aguas de los ríos, y que de esa agua son los que beben las propias comunidades. Entonces, eso para dar un ejemplo. Lo otro es que se utiliza mucho la quema para las cuestiones agrícolas, y a veces eso genera que no haya un control de la misma y genere la quema de bosque de las áreas protegidas. Entonces hay que dirigir acciones para ese lado también. Lo otro, tiene que haber un control del aprovechamiento forestal y la caza de animales en las áreas protegidas, es decir, a pesar de que son áreas protegidas, están varias comunidades ahí que están aprovechando la parte forestal, pero todavía no hay un control del mismo por parte de ningún ente en particular. Generalmente quien está asociado es el ICF, pero como el área protegida es muy grande, muy fuerte, entonces la parte cercana por ejemplo, de la Sierra de Agalta, que está a Santa María del Real, hay un avance agrícola muy fuerte dentro de esta área protegida. Lo otro, la participación comunitaria en el manejo sostenible de los recursos naturales, es decir, que no solo sea desde el actor de la municipalidad, sino que hay que verlo como un conjunto de actores que participan, y las propias comunidades, que recuerden que, por ejemplo, el agua proviene de ahí. Entonces algunas comunidades se han apropiado en la gestión de los recursos naturales que hay, o en el manejo de los recursos naturales que hay ahí en el municipio. Y lo otro, potenciar las actividades turísticas en las áreas protegidas. Se realizan actividades turísticas, pero no hay un actor que las esté regulando, sino que alguien quiere ir a ver el nacimiento del río Santa María del Real o del río Lancho, se van y no hay ningún control. Dos, no aprovecha Santa María del Real tal cual ese recurso que va, porque se vienen a quedar a otros municipios, y como el potencial ecológico que tiene Santa María del Real es grande, desde el otro municipio no entran al pueblo, no le compran a los emprendedores que hay ahí. Entonces hay que buscar una forma de que desde la comunidad se realicen esas actividades turísticas. Por eso en el documento enfatizo más, ¿no? En gestión del conocimiento, desarrollar la investigación científica en el territorio. No sé si notaron o identificaron que hay mucho potencial de turismo. Hay sitios prehispánicos, hay sitios coloniales, hay el hecho de tener estas dos áreas protegidas. Le da a Santa María del Real un potencial enorme, pero debe de investigarse científicamente estos elementos que existen en el territorio. Deben de firmarse acuerdos con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con el Instituto Hondureño de Antropología de Historia. Es potenciar o hacer campañas a la misma comunidad de la necesidad de investigar esos elementos que existen en el territorio para que haya un aprovechamiento sostenible del mismo.
Es necesario diseñar rutas para la actividad turística en lo que es la región, es decir, no existen actividades turísticas que va acompañado por lo que comentaba en la potenciación de esas actividades turísticas que hay en las áreas protegidas, es decir, tenemos esos sitios que reúnen las características para visitantes y turistas en el territorio, y es necesario diseñar esas rutas para que de alguna u otra forma estén asociadas con la generación de empleo y también en la conservación de los recursos naturales o también la parte cultural y social que tiene la población del municipio. Promover la construcción de un nuevo conocimiento respecto al patrimonio ecológico y cultural que existe en el territorio, por aquello también de que una cosa es que tengamos los elementos y otra cosa que la comunidad o la población se siente identificada con ese patrimonio arqueológico y cultural. Es decir, es necesario promover en la población ese aspecto para que identifiquen esa importancia de esos elementos que tienen en su propio territorio. En cuanto al componente económico, Santa María Real es un espacio, se está promoviendo un espacio para los emprendimientos empresariales. Cada día es muy común, es muy poco, que es un 6% por lo menos en la estadística, lo que reúne, pero se ha encontrado, se ha identificado de que cada día más hay más emprendimientos empresariales. Se necesita capacitación en diseño de productos y servicios, en la gestión del emprendimiento empresarial, en la cuestión de marketing, en la cuestión de exportación, importación de productos o servicios, pero se deben realizar acciones para en esta rama de financiamiento o capacitación, no necesariamente que se les dé el dinero, pero sí ayudarles en la búsqueda de financiamiento o ayudarles en la búsqueda de capacitación o reunir a los sectores que puedan brindarles esa capacitación. Lo otro es facilitar de alguna u otra forma el funcionamiento de los emprendimientos, es decir, que no sea tan costoso o que sea tan enredado poner un emprendimiento empresarial, sino que desde los entes que existen a nivel local se propicie o se facilite el funcionamiento de esos emprendimientos. La promoción de un turismo sostenible en toda la zona, es decir, verlo no solo a las áreas protegidas, sino en la parte del sector agrícola, es decir, en las fincas de café que tiene Santa María del Real, o en la industria que tiene Santa María del Real, tiene en la cuestión de salsa, por ejemplo, ahí se hace queso, que mucha gente le gusta ir a ver esa parte y que todavía no se realiza tal cual. Tiene que haber un trabajo interinstitucional, es decir, hay que ver esta propuesta comunitaria no solo como de un actor que va desarrollando todo, sino de un trabajo en equipo. Tiene que haber mecanismos de transparencia, de democracia participativa directa. Hay mucha preocupación por la transparencia en qué se va a manejar la parte de esos financiamientos que se van a obtener en el sector turismo, si van a regresar al mejoramiento de la calle, al fomento de la agroindustria o para dónde va a ir el dinero. Tienen que haber, acá nosotros le llamamos cabildos abiertos, que son aquellos donde la población habla y acompaña a la dirección local o al ente local o a la municipalidad para el apoyo en estos procesos, es decir, que la comunidad se sienta o la población se sienta representada. Una política que propicie la creación de empleo local, entornos que favorezcan alianzas organizacionales, procesos transparentes, creación de nuevos empleos, diversificación de la producción agropecuaria y agroindustria. Es decir, hay una gran cantidad de acciones que se pueden desarrollar en esta parte. Y en cuanto al componente social, promover una gobernanza turística en la zona, es decir, que todos los actores de alguna u otra forma coayuden a esos objetivos o a esa visión y a esa misión que teníamos que se identificaron ahí en esta propuesta turística allí en el municipio. Construir un imaginario turístico del municipio. Notaba que hay una preocupación siempre por la parte esta hace muchos años, hace 10, 15 años, tuvo un problema serio de seguridad del municipio y ha creado
ha creado en el imaginario local ese problema. Entonces, debería de Santa María del Real o la persona de Santa María del Real apostarle a construir un imaginario turístico del municipio. Es decir, que cuando hablemos de Santa María del Real, Santa María del Real, sí, ahí donde están, donde queda Pueblo Viejo, que es un lugar donde están, por ejemplo, un sitio colonial, ¿no? Es decir, buscar la forma de crear un imaginario tanto en la población local como también ver cómo lo llevamos hacia afuera, ¿no? Ese imaginario. Desarrollar un diplomado de desarrollo turístico con énfasis en turismo rural comunitario, es decir, en la parte esta de capacitación. Y lo otro es que toda la región, no solo Santa María Real, tiene problemas de atención al cliente. Entonces es necesario enfocarse en atención al cliente. Y como solo hay un hospedaje en el municipio, ver cómo implementamos los hospedajes familiares, es decir, que haya capacitación en esa parte. Igual hay un problema con la cuestión de infraestructura en la parte de aguas residuales, entonces se podían apoyar con letrinas ecológicas. Por mientras se va desarrollando, se va ampliando esa parte. Igual el problema de seguridad, que ya no es tanto, o sea, no está tan fuerte, está lo normal, pero para que haya, por lo menos para que se sienta una zona muy segura, y también iniciar ahí un proyecto de ciudadano de la comunidad, donde todos, al final, el éxito en el sector turismo les puede también tener el éxito de la propia comunidad. Voy a finalizar con voy a finalizar mencionando un poco las conclusiones y recomendaciones. El municipio de Santa María Real tiene una situación sociocultural y ecológica ideal para la puesta en acto de esta estrategia de desarrollo sustentable. Santa María Real es una economía rural identificada por su heterogeneidad institucional y relaciones de cooperación, una singularidad ecológica y cultural, la diversidad de oportunidades y de potencialidades turísticas que tiene el territorio. De aquí que la puesta en acto de cualquier estrategia de desarrollo debe construirse de forma holística e integral con la participación de la comunidad y fomentando la articulación de las políticas sectoriales desde una perspectiva territorial ampliada, ¿no? Y comentarles que parte de esta estrategia comunitaria salió de los mismos talleres, es decir, cómo se miraba la comunidad, y luego lo enfoqué con los documentos que tiene la municipalidad, con esos análisis que hace el gobierno a nivel regional. Hay toda una política para lo que son el Valle de Olancho, entonces al final se articularon en esta estrategia de Santa María del Real. Por tratarse de una región con un tejido territorial multiescalar y por la orientación hacia la diversificación del municipio y los desafíos a todo nivel que esto representa, una condición básica es impulsar la coordinación interinstitucional público-privada, es decir, que eso es muy importante, no se puede hacer solo, sino tiene que haber una muy buena relación. Lo otro, coordinar ciertos protocolos para la rendición de cuentas, para transparencia, incluso también ahora con esta cuestión de la COVID-19, ciertos protocolos que están relacionados con la bioseguridad para la cuestión del sector turismo en el municipio. Y una cuarta, la población de Santa María Real debe enfocarse en el desarrollo de una infraestructura hotelera, un sistema de aguas residuales, una política de seguridad comunitaria para disminuir los riesgos en la puesta en acto de una estrategia orientada al fortalecimiento del turismo rural. Eso va enfocado en lo que les mencionaba, que son como las principales debilidades que se encontraban ahí en la comunidad y que debe hacerle frente a través de la gestión de los diferentes actores para poder disminuir esos riesgos que puede representar la falta de una infraestructura hotelera o un sistema de aguas residuales, ¿no? El ejemplo, los hospedajes familiares, no hay tácitamente operadores turísticos, entonces hay que también ahí tratar de implementarlos, igual lo que son las letrinas ecológicas. Recomendaciones, tanto para la corporación municipal como la mesa local de turismo, es facilitar el desarrollo de esas capacidades y esos empoderamientos que mencionaba al principio. Es necesario de alguna u otra forma asociarse con organismos como el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para construir o investigar esos elementos que tenemos ahí en este territorio, ¿no? Y ayudar a construir estos discursos históricos o turísticos que deben asociarse a Santa María del Real. A la corporación se le recomienda
tomar la mesa local de turismo como el espacio de concertación de esos distintos intereses que a veces se pueden incluso hacer contrapuestos, pero ver la forma en cómo fortalecemos el turismo rural comunitario allí en Santa María del Real. Igual la parte de emprendimientos empresariales es fundamental en el municipio, fue identificada en los talleres y que se puede de alguna u otra forma ayudar a facilitar. Y por último, al gobierno central, a la corporación municipal y el sector empresarial, aumentar la inversión que en el sector productivo del municipio. Si aumentamos todo el sector productivo, no solo el sector turismo, el turismo se va a ver beneficiado porque podemos hacer turismo en diferentes sectores, no solo ecológico, sino en todo el sector productivo que tiene el municipio. Y lo otro también, este enfoque interinstitucional en la puesta en acto de las políticas públicas. Y finalmente, tomar en consideración los entornos favorables que se les puede desarrollar a los emprendedores ahí en el municipio de Santa María del Real. Y con eso finalizaría